Bueno, chicos, vamos para el tema número 3 de nuestra temática, que es cortadura. Este tema es un poco, tiene muchas diferentes formas de denominarlo y por ende muchas veces cuesta conseguir información con los nombres como se piden. Por eso voy a intentar utilizar toda la jerga posible para que ustedes se puedan dar cuenta cuántos posibles conceptos del mismo tipo se pueden ocupar. Bueno, vamos. Diana, no sé si nos puedes leer, por favor. Sigue. Un cuerpo trabaja a silladura, cortadura, cuando sus esfuerzos resisten una carga que tiende a hacer deslizar una sección sobre otra. No es posible que este caso de solicitación no es posible que se dé en todas las secciones del cuerpo, ya que el esfuerzo cortante es la derivada del momento flector. ¿Quiere esto decir que si existe un esfuerzo cortante no nulo, existe un momento flector variable y este solo se anulará en una o varias secciones determinadas de la sección? No obstante, en el cálculo de elementos de unión como tornillos, remaches, se suelen admitir la presencia únicamente del esfuerzo cortante y la nulidad del momento flector en todas las secciones. Esto es aceptable porque en estos elementos los factores, las tensiones y deformaciones debidas al esfuerzo cortante son mucho mayores que los debidos al momento flector. Gracias. Bueno, vamos a ver precisamente la cizalladura. En el caso de la cizalladura, como lo podemos ver en el GIF, es precisamente eso, cuando existen dos fuerzas o una fuerza que se desliza en contra de la posición del elemento. Normalmente se dan en uniones, remaches, tornillos, que suelen sujetar un par de elementos. Por ejemplo, si ponemos un clavo y ponemos dos maderas, muchas veces las dos maderas trabajan a diferente forma y se terminan cortando hasta con el mismo material. Este concepto, que ya tenemos dos, que puede ser corte, cizalladura, pero también se conoce como rigidez, no es más que la relación entre el esfuerzo cortante y el desplazamiento por unidad de longitud, que es el esfuerzo de corte. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos dos placas. Las dos placas se le está aplicando una carga o una fuerza llamada V, y adentro tenemos un perno. Este perno tiene un área, esta área de corte, que está sufriendo dos posibles cortes, es decir, se está intentando cortar por el paso de los dos elementos. Vamos a definir al módulo de rigidez como la relación entre el esfuerzo cortante y el desplazamiento por unidad de longitud, como lo podemos ver en esta figura. Eh, Algebraicamente, vamos a ver a la rigidez como la relación que existe entre la fuerza y el área. Van a decir, ¿es lo mismo que el esfuerzo? Sí, lo que es la rigidez, no es más que un esfuerzo. En el tema anterior estábamos hablando de esfuerzo de tracción. Ahora estamos trabajando con esfuerzo de corte o esfuerzo de rigidez. Repito, en el tema anterior, incluso el de la práctica, es esfuerzo de tracción. Ahora estamos viendo esfuerzo de corte o rigidez o cizallamiento. Pero sigue siendo una misma relación. ¿Qué relación es? Fuerza entre área. La mayoría de materiales, si se acuerdan, ¿alguien me puede decir esta tabla qué columnas estuvimos ocupando? Le voy a poner números y ustedes me dicen qué columnas fuimos ocupando en problemas anteriores. De los 8 datos, ¿qué columnas ocupamos? La segunda. La segunda. Ok, perfecto. En este tema no vamos a ocupar la segunda, sino vamos a ocupar la número 4. Módulo de rigidez, denotado con la letra G, aunque algunos autores y personal me gusta más la letra Tau, lo denotan en esta línea. Y aquí podemos ver, no es lo mismo lo que aguanta el material con elasticidad que con corte o rigidez. No es lo mismo
Recuerden que este es corte o cizallamiento o cizalla. Un material, por ejemplo, cobre, aguantaba en elasticidad 120.7 gigapascales y en corte únicamente 44.7. ¿Qué significa? Ponen una tijera o un alambre de cobre y se corta. No aguanta tanto. Aguanta, pero no tanto. Dentro de los 4 materiales que vimos, ¿cuál será el material que más soporta el corte? El que más soporta fue el acero que llevamos, aunque era un calibre muy delgado. Después venía el hierro cocido, que era el alambre de amarre. Por último, después venían tanto el nylon como el cable del Cat5 de Ethernet, que como solo teníamos un alambre, era muy fácil de cortar. Aquí podemos ver uno de los materiales más que se ocupan más para el corte, pues son las aleaciones de níquel y los carbonos. Incluso existen carbonos con impregnación de níquel para hacerlos mucho más fuertes al corte. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, tenemos una pletina. Aquí intenté colocar todos los números para que se puedan dar cuenta. Tenemos una pletina, ahí ven el elemento, es un pedazo de metal, número 1, que está colocado a una horquilla, número 2. Las dos están unidas por un pasador, tiene dentro un perno. Este perno está soportando una fuerza de 10,000 kilogramos. Se está jalando, lo estamos jalando por 10,000 kilogramos. Pero este perno está sufriendo, se puede cortar en este punto o en este punto. El perno se puede cortar o en el punto A o en el punto B. Dice que se va a calcular el diámetro. Vamos a calcular el diámetro del pasador, si su tensión tangencial, es decir, si su esfuerzo máximo de corte, es de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, vamos a resolverlo. Tenemos dos datos. Nos dicen que la fuerza que le vamos a aplicar son 10,000 kilogramos. Aquí está. Tenemos un esfuerzo al corte de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y recordemos nuestro concepto. ¿Qué concepto tenemos? El esfuerzo de corte no es más que entre la fuerza y el área. Pues de esta fórmula vamos a despejar el área. ¿Alguien me puede decir cómo quedaría despejado el área? No importa que cometan errores, mejor que cometan y que me digan. ¿Cómo quedaría despejada el área de este concepto? ¿Qué está haciendo el área? ¿Qué está haciendo la letra A? Divide. ¿Y cómo pasaría de qué lado? Multiplicando. Perfecto. Entonces, primer paso. Esta A estaba aquí dividiendo y pasa para acá multiplicando. Ahora, esta letra tau me está estorbando. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué operación está haciendo acá? Multiplicando. ¿Y cómo pasaría para allá? Dividiendo. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría? Fuerza entre esfuerzo de corte. Ahí está. ¿Cuánto vale la fuerza? 10,000 kilogramos. ¿Cuánto vale el esfuerzo de corte? 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Me pueden apoyar con la operación? Es una operación muy sencilla, pero ¿me pueden apoyar? Diez. Perfecto. 10. Vamos a aplicar, por los que no se acuerden, porque veo que están un poquito medio oxidados, aplicar ley de extremo por extremo. Tengo kilogramos y aquí abajo tengo kilogramos por centímetro cuadrado. Recuerden que cada unidad siempre tiene un 1 abajo que no se coloca. Entonces, extremo por extremo, interno por interno, quedaría kilogramos por centímetro cuadrado entre kilogramos. Y ahora sí, kilogramo y kilogramo se va. Y precisamente, ¿cuál es el resultado? Centímetros cuadrados. Nada más es para que se den cuenta que el resultado quedaría en centímetros cuadrados. Ahora sí, pregunto, jóvenes, ¿qué forma debe de tener el pasador? ¿Qué forma tiene?
Si aparte me están pidiendo que yo calcule el diámetro, ¿qué forma tiene? Cilíndrico. Cilíndrica, ok. Fórmula del círculo. Fórmula del área del círculo. ¿No es pi por radio al cuadrado? Ok, pero como lo quiero en diámetro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ahí está. Ya tengo la fórmula del círculo, requiere el diámetro, vuelvo a despejar el diámetro. ¿Y cómo quedaría el diámetro? El 4 pasa para allá, quedaría 4 veces el área entre pi y todo esto entre una raíz cuadrada. ¿Y cómo quedaría entonces? Sería 4 veces 10 centímetros cuadrados dividido entre pi y todo dentro de una raíz cuadrada. ¿Me pueden apoyar con esta operación? Antes de que me apoyen, perdón, jóvenes, voy a borrar un poquito por acá. No me voy a olvidar de algo. Voy a regresar un punto antes. ¿Me pueden decir cuántas áreas de contacto tiene el pasador y la pletina y la horquilla? Recordemos, este número 1 es la pletina. Esta es la horquilla. Y aquí tenemos al pasador. ¿Me pueden decir cuántas áreas de contacto tiene el pasador con la pletina y la horquilla? ¿Cuántas áreas de contacto tiene? ¿Cuántos lugares tiene para que se pueda cortar el pasador? Ya están denotados ahí con letras. ¿Cuántos elementos denoté con letras? 2. 2. Precisamente, se puede cortar o en este punto o se puede cortar en este punto. Entonces, voy a regresar al mismo punto. Disculpen, se me olvidó que tenemos 2 áreas de contacto. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, aquí ya no tomaríamos los 10 centímetros, solo tomaríamos la mitad, porque como son 2 áreas de contacto, los 10 centímetros cuadrados son por las 2 áreas, pero como son 2, entonces sería 4 veces por 5 centímetros cuadrados entre el valor de pi y ahora sí, raíz cuadrada de la operación. Voy a poner aquí una flechita en lo que me van haciendo favor de apoyar con la operación. Anotado para que se acuerden. Está. Bueno, jóvenes, ¿cuánto les dio la operación? ¿De dónde sacó el 5, Inge? Recuerden que el área nos había dado 10 centímetros cuadrados. Creo que hasta ahí no había dudas, ¿verdad? Pero los 10 centímetros cuadrados era entre A y B, así, entre la suma del valor del área de A más el área del espacio B, el área de A más el espacio del área B nos habían dado 10 centímetros cuadrados, pero como son iguales, entonces, ¿cuánto significaba que era cada una? 5 y 5. Y yo quiero saber nada más el diámetro. Si lo calculo con 10, es como si hubiera sido nada más un área de contacto, pero como son 2, lo tengo que dividir entre 2. No sé si está más Ah, claro. ok, Inge. Sí, gracias. Entonces, ¿cuánto les da la operación? No sé si alguien ya tenga el resultado. A mí me Raíz dio 2.5231. 2.52 31. 31. Y este resultado debe estar dado en centímetros. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
Se pone al cuadrado ahí G, ¿Dónde? en lo que es 5 centímetros al cuadrado, Es que la unidad son centímetros cuadrados, no es que esté al cuadrado, sino que es una unidad. Es la unidad, es la... pero en la operación se le pone al No, cuadrado. no, porque si estuviera al cuadrado lo hubiera puesto acá, mira. No sé si logras Ah, ver mi ok. cursor. Entonces, por decirlo así, solo es el 4 por 5. 4 por 5 entre pi, exactamente. Ah, ok, entonces sí, sí me dio eso. ¿Sale alguna duda, jóvenes? ¿No? Voy a presentarles algunos videos de precisamente este tipo de pruebas. Vamos a ver esta situación. Si se dan cuenta, tenemos dos elementos que funcionan como horquilla, un elemento central que funciona como pletina. Vamos primero con el ensayo de corte para un tornillo de zinc de 3/8 de pulgada. Creo que sí, déjenme checar. Sí está compartir sonido, perfecto. Bueno, jóvenes, ¿alguien me puede decir qué es lo que pasó? Arlet, dime qué opinas, ¿qué pasó? No pude ver bien porque se trabó Inge. Ok, Arlet, vamos a preguntarle a alguien más. Jessica, Yo vi como que se comprimió. se comprimió. Ok. Iván, Fernando, ¿tú qué viste? Bueno, lo que vimos, jóvenes, fue precisamente que había un tornillo dentro de las tres placas. El joven colocó entre las tres placas un tornillo y este elemento, una prensa hidráulica, empezó a aplastar. ¿Qué pasó? Voy a regresarle un poco por acá.
Ahí está. Podemos observar que es muy parecido al problema que acabamos de responder. Aquí tenemos al tornillo, las dos finales de aquí tenemos el tornillo. Tiene dos lugares posibles del corte, 1 y 2. Esta prensa empieza a aplicar una fuerza, como lo dice su compañera, de compresión, pero esa de compresión por la posición del tornillo se está volviendo de corte, porque al que estamos lastimando es al tornillo. Entonces, terminó cortándolo, llegó una cantidad de kilonewtons y se terminó cortando el tornillo. Vamos a ver la misma prueba, pero ahora con una en madera. Compresión a corte. Y tronó. Revisaste ahí nada. Eso es rodear. ¿Lo qué? No sé, yo te dicto. Tú contate lo que dijiste. Tiene que pasar de ahí, ¿De dónde? de todas las rojas. Ay, Sí, si es que no fallamos. ¿Por qué prendió? Ahí nomás. 6100. 6100. 6100. La madera, como se puede ver en el video, soportó 100.100 kilonewtons. Ahí lo podemos ver. 6.100 kilonewtons. Fue el valor máximo que soportó la madera. ¿Qué es lo que tenía la madera? No es más que 3 placas de madera unidas entre sí y tener una pequeña unión y se rompió la unión. Vamos a ver un tercer video, pero ahora con una varilla de acero. Lo podemos ver. La varilla de acero está colocada dentro de esas 3 barras de acero. Las barras de acero que se ocupan normalmente ya es un elemento nominal, ya siempre se ocupan para hacer cualquier tipo de prueba de corte para cobre o cualquier otro tipo de material. No, porque solo se... Porque sí, a veces tiene que con la gorda se sacan las pasillas y luego ¿Cómo cuánto llegaste? O sea, corte de barra metálica. De acero. $14,500. Ahí falló.
esta prueba se hace en muchos sentidos. Por ejemplo, si usted estuviera en una grúa y esta grúa tiene una horquilla y tiene que cargar un material, pues debe estar preparado el material para soportarlo. Y precisamente es a donde va nuestro ejemplo número 2. Dice, tenemos nuevamente una pletina y una horquilla unidas por un pasador, el cual, para este problema, ya sabemos que es de acero al carbono. Tenemos un pasador al acero al carbono. Debe estar preparado para soportar una carga de 50,000 kilogramos. Es decir, 50 toneladas. Hay que calcular el diámetro mínimo del pasador teniendo en cuenta que existe un factor de 2, es decir, debe soportar 2 veces esto. Hablando de los factores de seguridad, les va a quedar una actividad del día de hoy. Un factor de seguridad es un margen que representa precisamente el espacio que vamos a tener de seguridad. En muchos sentidos, por ejemplo, en el acero estructural se ocupan dos. El que es para diseños de miembros estructurales en tensión. Cuando trabajamos en tensión podemos trabajar un factor de seguridad de 1.67 y cuando hablamos en un diseño de conexiones estructurales trave-columna de 2. También existen factores de carga 1.4 para muertas, factores cargas vivas 1.7. Por lo mismo les voy a pedir que les quede como que hagan un pequeño síntesis de un archivo que se llama coeficiente de seguridad, que ya van a ver en su plataforma, para poder entender un poco más sobre el factor de seguridad. Bueno, vamos a responder el problema. Número 1 dice factor de seguridad de 2, es decir, que debe soportar 2 veces lo planteado. Entonces vamos a ir con los datos nominales. Primero requiero saber el valor de la rigidez del acero al carbono. Acero al carbono 80.8, pero recuerden que son giga, es decir, por 10 a la 9. Acero al carbono, entonces vamos con los datos. Número 1, la fuerza que me están pidiendo, 50,000 kilogramos. 50,000 kilogramos es la fuerza que me lo están pidiendo. Me están diciendo que el valor de rigidez es de 80.8 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado, por eso la unidad cambia un poco y pues vamos a tener que trabajar un poco más. Y nos está pidiendo un factor de seguridad de 2. Bueno, primer paso, debemos de convertir los kilogramos a newtons y como en otro caso, vamos a multiplicarlos por 9.8. Si me hacen favor, vamos a multiplicar 50,000 kilogramos por la gravedad 9.81 metros por segundos al cuadrado. ¿Me pueden dar cuánto les dé el resultado? $50,000 por 9.81, ¿cuánto les queda? $490,000, 500. Gracias. 490,500. El resultado ya está en newtons, entonces ya puedo aplicar mi fórmula. Área va a ser igual a ¿qué cosa? A fuerza entre esfuerzo de corte. Sin embargo, recuerden que es factor de seguridad, entonces fuerza por el factor de seguridad entre el esfuerzo de corte. Ahora sí, yo esperaba cargar 490,500 newtons. Sin embargo, me dicen que quieren con un factor de seguridad de 2 entre el esfuerzo, es decir, 80.8 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Si me hacen favor, jóvenes, con la operación, recuerden que ese es con la tecla EXP o E según calculadora que tenga. Cuando tengan esto, por favor, me lo pueden dictar. ¿Cuánto les quedó?
¿Cuánto les dio el resultado, jóvenes? Creo como 1.2141. ¿Solo así? Ay, no recuerdo. Sí, sí me 10 a salió. la menos 5. Ah, gracias. Si no, no. Bueno, es que yo solo lo dejé No, así ya tiene porque no más. me dio el otro No, ya resultado tiene con los más. valores. Sí, te lo habrá dado, pero no lo ha de estar en una letra pequeña o en una esquinita pequeña. Chécalo. O debe de estar así, mira. Y aquí en, en un cuadrito chiquito, sí. O con una letra E. Revísalo por ahí. Bueno, ya que tiene resultado, esos son metros cuadrados. Metros cuadrados. Lo vamos a convertir a milímetros cuadrados. Perdón, lo podemos convertir a centímetros o milímetros. Lo voy a convertir a milímetros para no trabajar, ¿cómo se llama? Decimales. Recuerden que un metro tiene 1000 milímetros. 1000 por 1000 sería 1.000.000. Entonces vamos a multiplicar por 1.000.000. 1.2141 por 10 a la menos 5 por 1.000.000. Nos quedaría un valor de 12.14 milímetros cuadrados. Ahí está. Se dan cuenta, es muy delgado. La cantidad de sección transversal. Nuevamente nos dice que calculemos el diámetro. Tenemos tenemos dos elementos de sujeción. Dos elementos de sujeción que podemos tener corte. Entonces, ¿cómo quedaría el diámetro? Diámetro sería igual a 4 veces el área entre pi. Fórmula, ¿por qué un cilindro? Porque es fórmula circular. El área, recuerden que va a ser la mitad porque son dos áreas de contacto, es decir, 6.07 milímetros cuadrados. Estamos tomando la mitad. Entonces sería 4 veces por 6.07 milímetros cuadrados entre pi. A toda esta operación le sacamos la raíz cuadrada. Y tendríamos un diámetro de 2.78 y unos decimales más milímetros cuadrados. Esa sería la sección transversal de acero al carbono para soportar 50,000 kilogramos con un factor de resistencia de 2. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda. Jóvenes, ¿alguna duda o pregunta? 29,217. ¿De dónde salió el 6.07, Inge? Recuerda que tiene, igual que en el anterior problema, ¿cuántas áreas de contacto tenemos? Tenemos dos áreas de contacto. O sea que Los se dividió entre 12.14 dos, ¿no? sí, los 12.14 milímetros cuadrados es entre las dos, pero para una, ¿cuánto sería nada más? Si las dos son 12.14, cada una debe ser de 6.07 milímetros cuadrados. De cada lado Gracias, de la Inge. carretera. Vale. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? No, Inge, pero podría poner el primer problema para que le tome foto. ¿Está? Sí, gracias, Inge. Ya, Inge, gracias. Gracias.